El pasado domingo 21 de febrero John Rawls habría cumplido 100 años. ¿Y quién fue John Rawls? Bueno, pues John Rawls es el filósofo político más importante del siglo XX. Un filósofo político que podríamos encuadrar en lo que cabría llamar la socialdemocracia, aunque algunos querrían denominarlo socioliberalismo, pero en todo caso un filósofo político que defendía un papel del Estado muy intervencionista en la esfera económica de la vida de las personas. Básicamente lo que John Rawls decía es: en primer lugar, hay que respetar las libertades personales de carácter no económico, pero, en segundo lugar, el Estado tiene que combatir ferozmente cualquier desigualdad económica que no redunde en el bienestar de los más desfavorecidos. Si hay alguna desigualdad económica que no es instrumentalmente útil para mejorar la calidad de vida de los más pobres, entonces esa desigualdad no es moralmente justificable y debe ser erradicada por parte del Estado. Precisamente por esta legitimación de un Estado muy intervencionista en el ámbito económico, John Rawls no es un filósofo de referencia, no es un filósofo especialmente apreciado por la mayoría de seguidores del pensamiento liberal o del pensamiento liberal-libertario, es decir, todos aquellos que desconfían enormemente de la legitimidad misma del Estado y también de su intervencionismo sobre el ámbito económico. Yo mismo soy un crítico bastante exhaustivo de la obra de Rawls. En mi libro Contra la renta básica dedico varias decenas de páginas a analizar y a criticar el pensamiento de John Rawls desde una perspectiva liberal, pero también creo que en el pensamiento de John Rawls existen muchas buenas ideas que los liberales libertarios haríamos muy bien en abrazar, haríamos muy bien en incorporar, haríamos muy bien en tener en cuenta. Algunas de ellas ya están incorporadas, pero otras no lo están suficientemente y convendría hacerlo. Pues bien, en este vídeo voy a repasar las que creo que son las principales ideas de John Rawls que los liberales, sin duda alguna, sí podemos incorporar a nuestro ideario. Primera idea, el individualismo moral. ¿Qué significa el individualismo moral? Que los individuos y solo los individuos son sujetos de derecho. Las personas tienen una dignidad, una legitimidad, una soberanía, como queramos denominarlo, propia, que no puede ser atacada por otras personas ni por otros colectivos de personas. El punto focal de cualquier análisis sobre la justicia ha de ser el individuo, ha de ser la posición del individuo dentro de la sociedad. La justicia, la filosofía moral, no debe preocuparse, no debe priorizar las preferencias supuestas de los grupos, de los colectivos o de unos individuos sobre otros individuos, sino que ha de tener en cuenta el estatus moral de cada individuo como ente moral irreductiblemente separable de los demás. En la medida en que no existen preferencias sociales, las preferencias sociales son solo el resultado de la agregación normalmente arbitraria de un conjunto de preferencias individuales. Con esto, cuidado, no estoy diciendo que no exista la sociedad, que no existan los grupos, todo eso existe y todo eso es muy relevante y todo eso puede influir en las preferencias de los individuos, pero el único agente verdaderamente intencional y autónomo dentro de una sociedad es el individuo y por tanto la filosofía moral ha de construirse sobre la base del individuo y no sobre la base de los grupos. Por eso Rawls, por ejemplo, rechaza que un individuo pueda convertirse en un medio para la consecución de los fines de otro individuo o de un colectivo de individuos. Por ejemplo, Rawls rechaza el utilitarismo, la idea de que debemos perseguir el mayor bienestar para el mayor número de gente a una costa de generar un enorme malestar en determinadas minorías. Por ejemplo, según el utilitarismo, podríamos sacrificar a una persona, podríamos enviar a una persona al circo romano, si con ello generáramos suficiente bienestar en el conjunto de la sociedad. Y Rawls claramente se opone a esto. Lo que dice Rawls es que cada persona es un fin en sí mismo, es por tanto el punto focal de la justicia, es un sujeto de derecho y hay cosas que no se les pueden hacer a las personas, aunque ello redunde en el bienestar del grupo o de otras personas. Y esta idea de Rawls es plenamente compartida por un gigante de la filosofía política como es Robert Nozick, que fue muy crítico de la obra de Rawls, pero que justamente empieza su libro Anarquía, Estado y Utopía
Con estas palabras, los individuos tienen derechos y, por tanto, hay cosas que otros individuos y otros grupos no pueden hacer a los individuos. Segunda idea, igualdad jurídica. No solo el individuo, cada individuo es el punto focal del análisis de la justicia, de la reflexión sobre la justicia, sino que además ese análisis se estructura en torno a una serie de derechos que se construyen alrededor de cada individuo, y la igualdad jurídica lo que impone, el requisito, la restricción que impone, es que esos derechos de partida de cada individuo han de ser iguales para el resto de individuos. No puede haber unos individuos que tengan per se más derechos que otros individuos. Todos los individuos poseen de entrada los mismos derechos, sean estos cuales sean. Aquí puede haber mucho debate y, desde luego, los libertarios no coincidiremos con los derechos que Rawls construye a partir de su marco analítico, pero, desde luego, sí coincidiremos en esta restricción de base, que es que no existen unos individuos que naturalmente tengan más derechos, tengan privilegios que otros individuos. Tercera idea, el velo de ignorancia. Rawls dice que hemos de reflexionar sobre la justicia imponiéndonos un velo de ignorancia alrededor de nuestras circunstancias personales. ¿Por qué razón? Porque Rawls es consciente, y no todas las personas siempre son conscientes de ello, de que cuando alguien reflexiona sobre lo que es justo o no es justo, en realidad está sesgado de partida. En realidad no es un análisis puramente imparcial, porque una persona que, por ejemplo, sea muy inteligente podría decir: los inteligentes deberían gobernar el mundo, pero esto no lo digo porque yo sea inteligente, sino porque lo creo sinceramente así. En realidad, muchas de las personas que pueden hacer este análisis pueden decir que lo dicen sinceramente sin estar sesgados, pero en realidad sí lo están. En realidad, su análisis ético es un análisis que deriva de introducir mis intereses, mis capacidades, mis preferencias en el ordenamiento del marco general de justicia. Y lo que nos dice Rawls es que debemos reflexionar sobre los principios generales de justicia que estructuran una sociedad desde la imparcialidad, sin tener en cuenta si esos principios me benefician o me perjudican. Que esto puede ser muy complicado de hacer, pero ese es el enfoque que hay que adoptar a la hora de reflexionar sobre la justicia. No convertir nuestros intereses personales en lo que vendrían a ser los intereses generales de ese marco de justicia, sino reflexionar sobre cuál ha de ser la estructura de la justicia de una sociedad al margen, tras un velo de ignorancia, sobre cuáles serán las ventajas o desventajas que en nuestro caso particular, que nosotros, en este caso particular, obtendremos de esa estructura específica de derechos que estamos promoviendo en el debate público. Cuarta idea, prioridad de la libertad individual sobre la igualdad material. Como he dicho al principio, John Rawls decía que la justicia consiste en defender la esfera de derechos y libertades fundamentales de las personas y, adicionalmente, en erradicar todas aquellas igualdades materiales, en redistribuir la renta, la riqueza, las posiciones sociales, el estatus social, que no redunden en beneficio de los más desfavorecidos de la sociedad. Por tanto, primero, garantizar la libertad individual y después luchar contra la desigualdad que no sea útil para mejorar el nivel de vida de los más desfavorecidos. Pero claro, aquí parece haber una contradicción. ¿Qué pasa si al luchar contra la desigualdad estamos atentando contra las libertades individuales? Imaginemos una persona que es muy buen futbolista y que, como es muy buen futbolista, gana mucho dinero jugando al fútbol. Uno podría decir: bueno, pues una forma de reducir las desigualdades materiales es partirle una pierna a esa persona para que no juegue tan bien al fútbol. Eso para Rawls no estaría en absoluto justificado, porque Rawls prioriza absolutamente el respeto a las libertades individuales sobre la búsqueda de la igualdad material. Sí, la búsqueda de la igualdad material es un principio de justicia para Rawls, pero es un principio de justicia absolutamente subordinado al principio de libertad individual. Y esta idea, que la igualdad material, la búsqueda de la igualdad material no puede atentar contra la libertad individual, es algo que, por supuesto, los liberales libertarios también abrazamos. ¿Cuál es nuestra diferencia con Rawls?
que Rawls no incluye dentro de ese conjunto de libertades individuales básicas que tienen prevalencia absoluta frente a la búsqueda de la igualdad material, no incluye el respeto a la propiedad privada de los medios de producción ni tampoco los contratos mercantiles libremente suscritos. Y por tanto, Rawls considera que se puede expropiar la propiedad de los medios de producción, o se puede sobreregular, o se pueden anular los contratos voluntaria y consensuadamente firmados entre las partes para buscar la igualdad material. Y esto es algo que los liberales libertarios no aceptamos. ¿Por qué? Porque sí consideramos que esa propiedad privada y esos contratos integran la esfera de libertades básicas de las personas. Y de la misma manera que Rawls no acepta que a una persona le partan una pierna o le quiten su casa, si es la casa en la que habita, para buscar la igualdad material, los liberales libertarios extendemos esa protección jurídica reforzada de las libertades individuales a la propiedad privada de los medios de producción y a los contratos voluntarios. Y por tanto, de la misma manera que Rawls, pero con una visión más extendida, tampoco aceptamos, en general, que se atente contra la propiedad privada de los medios de producción o los contratos voluntarios para alcanzar la igualdad material. Pero claro, si uno respeta todos los derechos del individuo, incluyendo la propiedad privada y los contratos, por supuesto que uno puede buscar la igualdad material dentro de la sociedad, ya digo, respetando esas restricciones de a mí no me puedes robar, a mí no me puedes esclavizar, a mí no me puedes tumbar un contrato que haya consensuado con otro porque a ti no te interese que ese contrato salga adelante, etcétera. Hay discrepancia en cuál es el contenido, cuál es la estructura de libertades básicas dentro de una sociedad entre Rawls y los liberales libertarios, pero en lo que sí hay consenso es que las libertades individuales, las definamos como las definamos, van siempre, absolutamente, por delante de la búsqueda de la igualdad material. No se justifica la coacción contra las libertades básicas en nombre de la igualdad material. Quinta idea importante de Rawls. Rawls rechaza la necesidad inexorable de un gobierno mundial. Rawls acepta que diversas comunidades políticas pueden tener diversos sistemas de organización internos y que además las comunidades políticas no tienen por qué enfrentarse ni guerrear entre ellas porque unas comunidades políticas se organicen de formas ligeramente distintas a otras comunidades políticas. Es verdad que si hay una comunidad política que está masacrando a sus ciudadanos, pues ahí Rawls sí podría llegar a justificar una intervención militar que proteja a las minorías masacradas. Pero si las comunidades políticas son más o menos respetuosas de las libertades individuales, aunque no sean comunidades políticas socialdemócratas, lo que John Rawls llama comunidades políticas decentes, entonces John Rawls cree que esas comunidades políticas han de ser respetadas por las otras comunidades políticas, por los otros estados, y que además no debe haber una redistribución coactiva de la renta global. Por tanto, en cierto sentido, podríamos decir que John Rawls abraza la descentralización política, se opone, por tanto, a eso que algunos llaman globalismo y, a su vez, también rechaza la necesidad de que las sociedades ricas sean obligadas forzosamente a transferir su renta a las sociedades pobres. Es curioso, sin embargo, que John Rawls no aplique esta misma lógica, que es una lógica muy liberal, que no se puede utilizar la coacción, la fuerza, la violencia para forzar a uno a que le dé su propiedad a otro. No aplique esta misma lógica al interior de las sociedades. Si en el orden global, si en el orden internacional no se justifica que los ciudadanos de una sociedad rica le tengan que dar parte de sus recursos a los ciudadanos de una sociedad pobre, ¿por qué dentro de una sociedad sí justifica esta redistribución coactiva de la renta? Pero bueno, esto es un problema más de coherencia interna del sistema rawlsiano que algo que debamos rechazar los liberales libertarios. En el orden internacional, la visión que tiene Rawls de descentralización política y de autoorganización de las comunidades políticas es una visión plenamente válida. Solo queda por dar un paso adelante y defender no ya la autoorganización de una determinada comunidad política, sino la autoorganización del individuo, sin duda, en todos aquellos aspectos de su vida que sean perfectamente separables del resto e incluso en aquellos aspectos de su
su vida que tengan un carácter grupal, la autoorganización de subgrupos dentro de una determinada comunidad política actualmente existente, constituida, pero que no tiene ni por qué ser eterna, ni definitiva, ni convertirse en una cárcel que impida que otros se organicen de formas distintas a como marque el gobierno de esa comunidad política. Sexta idea importante de Rawls, la distinción entre teoría ideal y teoría no ideal. ¿Qué es la teoría ideal? ¿Qué es la teoría ideal de la justicia? Reflexionar sobre cuáles han de ser los principios de justicia bajo el presupuesto de que todos los agentes sociales estarán dispuestos a cumplir, a respetar, a abrazar esos principios de justicia. Por tanto, lo que nos planteamos es, idealmente, cómo debería organizarse una sociedad, cuáles deberían ser los principios organizativos de esa sociedad, bajo el presupuesto de que todos lo respetarían. En cambio, la teoría no ideal se produce cuando negamos el presupuesto de que todo el mundo querrá abrazar los principios de justicia más o menos consensuados o establecidos en esa sociedad. Si los individuos pueden no conocer cuáles son las normas de justicia o pueden tener incentivos a violar esas normas de justicia, ¿cómo deberíamos organizar la sociedad teniendo en cuenta esto? Por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría ideal, uno podría decir el Estado es plenamente ilegítimo y debe desaparecer porque no está justificado. Pero desde el punto de vista de la teoría no ideal, uno ha de plantearse, ¿y si el Estado desaparece, eso significa que los ciudadanos serán efectivamente más libres porque todos los ciudadanos respetarán la libertad individual de otros ciudadanos, porque todos respetarán su propiedad privada, porque todos cumplirán con la palabra dada en los contratos, o porque al menos los ciudadanos serán capaces de autoorganizarse para hacer que esos derechos individuales prevalezcan? Y si la respuesta en la teoría no ideal es que sí, que todo eso sucedería, pues entonces ahí hay un entendimiento pleno entre la teoría ideal y la teoría no ideal. Pero si la respuesta es que no, si la respuesta es que si desaparece totalmente el Estado, habrá caos y violencia generalizada que llevará a que la inmensa mayoría de individuos vean restringidos sus derechos, pues entonces, quizá, desde el punto de vista de la teoría no ideal, el Estado, sin ser legítimo, podría estar justificado para defender mínimamente los derechos individuales de las personas frente a la alternativa que sería peor. Ya digo, a lo mejor no es así y a lo mejor sin Estado se puede desarrollar una sociedad plenamente viable, pero si ese fuera el caso, aquí podríamos encontrar un ejemplo claro donde diferenciar teoría ideal o teorización ideal de teorización no ideal. Creo que esta diferencia es importante porque muchas veces no tenemos en cuenta, cuando hacemos cualquier propuesta de política pública, todas las implicaciones y todas las dificultades reales que esa recomendación de política pública tiene a la hora de desplegarse en sociedad. No tenemos en cuenta los incentivos perversos de los agentes para aprovecharse, por ejemplo, de una determinada ayuda pública o de instrumentar una determinada regulación supuestamente bien intencionada para aplastar las libertades individuales o para reprimir a la competencia en mi propio beneficio. No tenemos en cuenta, por tanto, las consecuencias reales, las implicaciones reales de esa política. Es, por ejemplo, similar a cuando se propone subir impuestos a los más ricos para luchar contra la desigualdad y ayudar a los más pobres. Uno podría, desde el punto de vista de la teoría ideal, desde la perspectiva de Rawls, justificar estas propuestas, no desde la teoría liberal libertaria, pero sí desde una teoría socialdemócrata. Gravemos más a los más ricos para redistribuir a los pobres. Pero ahí no estamos teniendo en cuenta, no estamos razonando desde el punto de vista de la teoría no ideal, que si subes los impuestos a los más ricos, a lo mejor se marchan del país, se marchan a Andorra y por tanto no tributan aquí y por tanto no recaudas tanto como habías previsto y por tanto la economía se te resiente y por tanto al final a lo mejor terminas perjudicando a los más desfavorecidos o a aquellos a quienes pretendías ayudar, o en todo caso no les beneficias tanto como habías creído que les ibas a beneficiar. Por tanto, no se puede diseñar una política pública solo sobre la base de que si subimos impuestos nadie se va a marchar porque todo el mundo va a estar encantado con esos impuestos y todo el mundo va a querer pagarlos. Eso sería teoría ideal. La teoría no ideal es una teoría mucho más realista que estudia cuáles son las implicaciones reales, efectivas, prácticas, no las ideales las que deberían ser, sino las que serán, de las distintas opciones de principios de justicia o de políticas públicas aplicadas que se van desarrollando. Y creo que esta diferenciación que introduce Rawls dentro de la filosofía política es una diferenciación útil que hay que exportar a más ámbitos.
Séptima idea, equilibrio reflexivo. El equilibrio reflexivo es una metodología que propone Rawls para razonar y alcanzar cuáles son los principios generales de justicia o cuáles deben ser los principios generales de justicia. En principio, uno podría caer en una posición relativista. No existen principios generales de justicia, es imposible descubrirlos, uno puede tener unas opiniones, otro puede tener otras opiniones, etc. Rawls propone, de alguna manera, utilizar las intuiciones morales compartidas que tenemos los ciudadanos, pero al mismo tiempo realimentarlas con el estudio de los efectos de esas intuiciones morales. Es decir, John Rawls no quiere que nos quedemos solo en las intuiciones morales, sino que también las filtremos por sus resultados, y a su vez no quiere que nos quedemos solo con los resultados, sino que también las filtremos por las intuiciones morales. Por ejemplo, uno podría decir: intuitivamente a mí me parece que establecer controles de precios sobre los alquileres es correcto porque así más gente tendrá acceso a la vivienda. Bien, esa puede ser una intuición moral provisionalmente aceptable. ¿Qué pasa? Luego hay que estudiar cuáles son los efectos de la aplicación de esta intuición moral. Y si los efectos son justo los contrarios de los que buscas, es decir, que cada vez menos gente tiene acceso a la vivienda, pues tal vez deberías replantearte tu intuición moral. A su vez, uno podría decir: podemos conseguir que todo el mundo tenga acceso a la vivienda si obligamos a todas las familias a compartir sus casas con otras personas que no tengan vivienda. Ese sería, por tanto, un resultado apetecido, ¿no? Que no haya personas sin hogar, que no haya personas que no tengan un techo bajo el que dormir. Sin embargo, si esta idea la ponemos en relación con nuestras intuiciones morales, ¿es correcto moralmente violar la propiedad privada del domicilio de una persona y forzar a que una familia acoja en su vivienda, en su domicilio inviolable, a otras personas sin hogar? Pues no. El fin no justifica los medios y en este caso no justifica el medio de atentar contra la propiedad privada personal más estrechamente vinculada a la personalidad de un individuo. Por lo tanto, conjugando intuiciones morales con análisis de los resultados de la aplicación de esas intuiciones morales, dando marcha atrás cuando los resultados no avalan las intuiciones, rectificando los resultados cuando se basan en intuiciones incorrectas, llegaremos a un equilibrio reflexivo sobre cuáles son los principios de justicia más correctos. Y octava y última idea de Rawls que quería destacar, probablemente haya muchas más, pero para mí estas son las 8 más importantes: el consenso entrecruzado. ¿Qué significa esto? Pues lo que propone Rawls con esta idea del consenso entrecruzado es que deberíamos ser capaces de defender principios generales de justicia no solamente desde una perspectiva ideológica o desde una perspectiva filosófica única, sino que en la medida de lo posible deberíamos intentar demostrar, deberíamos intentar exponer cómo un mismo principio de justicia puede defenderse desde perspectivas ideológicas muy distintas. Él, sobre todo, estaba pensando, por ejemplo, en cómo las distintas religiones, las distintas cosmovisiones religiosas podrían converger en la defensa de algunos principios como la libertad de expresión. Pero creo que esta idea del consenso entrecruzado es válido más allá incluso de estas cosmovisiones trascendentales. Por ejemplo, las ideas del liberalismo. Las ideas del liberalismo se pueden defender desde presupuestos filosóficos muy distintos. Se pueden defender desde el justnaturalismo, que es una perspectiva filosófica con la que me siento bastante cómodo, con la que me siento bastante identificado, pero también se pueden defender desde el intuicionismo moral, desde el pluralismo de valores, se puede defender también desde el utilitarismo, se puede defender también desde el contractualismo, que es la filosofía, el marco filosófico que emplea Rawls en su obra, se pueden defender también desde el kantianismo, se pueden defender también desde el objetivismo randiano. Es decir, que hay muchos enfoques potencialmente válidos, distintos, heterogéneos, que nos pueden llevar, que nos pueden conducir a una misma conclusión o a unas conclusiones similares. Básicamente, que hay una esfera inatacable, o debe haber una esfera inatacable de derechos del individuo, la libertad individual, la propiedad privada, la autonomía contractual, que deben prevalecer frente a cualquier otra preferencia comunitaria o colectiva sobre cómo queramos ordenar, sobre cómo queramos organizar, sobre cómo queramos planificar la sociedad. Que los individuos tienen derechos frente al Estado y esos derechos no son atacables por el Estado bajo ninguna justificación. Insisto, esta idea
es potencialmente defendible desde marcos filosóficos muy distintos, y es bueno que así sea, porque si conseguimos llegar a una misma conclusión desde enfoques morales, incluso ontológicos muy distintos, se refuerza la presunción de que esa idea, que es validada desde muchos puntos de vista distintos, se refuerza la presunción de que esa idea es correcta. No se demuestra definitivamente que esa idea sea correcta, pero sí se refuerza la presunción, la probabilidad de que esa idea sea correcta. En definitiva, estas son las 8 ideas de este gran pensador que es John Rawls que me gustaría destacar. Y vuelvo a repetir, que John Rawls sea un pensador que incluso yo podría tildar de antiliberal, aunque esto es muy controvertido, porque mucha gente considera a Rawls el mayor exponente del liberalismo, pero es un liberalismo a la estadounidense, es decir, un liberalismo socialdemócrata, no un liberalismo clásico y mucho menos un liberalismo libertario antiestado, pero en todo caso, aunque yo pueda considerar a John Rawls una persona antiliberal de la que me alejan muchísimas cosas, también uno ha de ser capaz de reconocer las aportaciones relevantes que esos pensadores, con los que se mantienen muchas discrepancias de fondo, han efectuado. Y John Rawls no solo revitaliza el debate fundamental sobre la filosofía política en el siglo XX, un debate que había quedado aparcado hasta que John Rawls escribe su libro más importante, Una teoría de la justicia, sino que además, a lo largo de la obra de John Rawls, hay muchas aportaciones, como las que acabo de mencionar, que son dignas de estudio y son dignas de incorporación, desde mi punto de vista, en cualquier paradigma liberal libertario que se precie. Por tanto, he aquí mi homenaje, mi pequeño homenaje a un pensador con el que discrepo de muchos asuntos, pero que creo que ha sido un gran pensador muy relevante en el siglo XX y que el pasado 21 de febrero habría cumplido 100 años.